Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy se celebró en Colombia el Día del Maestro y como todas las celebraciones por estos días de aislamiento, pues fue una celebración atípica. Pero eso no fue impedimento para que algunos pequeños, como el que les vamos a mostrar en unos minutos, en unos segundos, le dieran un saludo a todos sus profesores. Miren lo que les dice este niño. Y al profesor lo amo mucho y a Yeto lo amo, a todos los profesores y a todos los trabajadores. Y ser feliz día de profesor y vamos a hacer una tosa. Necesitamos hacer una excelente clase y un corazón. Hasta la próxima aventura de los profesores. Hasta la próxima vez, ojalá que la celebración ya pueda ser presencial la próxima. Y vamos a ver también algunas cifras, porque hay unos 320.000 profesores en el sector público aquí en Colombia. El 65% de ellos son mujeres, 35% hombres, pero en los cargos directivos, extrañamente, la mayoría, más de la mitad, son hombres. Y por eso invitamos hoy a dos profesores, bien de diferentes temas. Uno profesor universitario, compañero nuestro, José Luis Rodríguez, muy buenas noches, y la profesora Lucía Timaná Pérez, profesora de Popayán, profesora de primaria. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Y profesora Lucía, quiero preguntarle a usted primero, ¿qué dificultades, qué retos ha tenido esta virtualidad de la educación en estos días de pandemia, de coronavirus? Bueno, cosas muy importantes, cosas muy agradables, cosas de experiencia. Acá pues como todos podemos saber, hay mucha interferencia en la comunicación, en el internet, en el uso del celular. Muchos estudiantes pues carecen de celular, de señal en el lugar donde yo laboro, porque es en una vereda del municipio de Timbido, pero nos ha dejado grandes retos a los docentes para investigar y para adaptarnos a esta nueva situación. Y sin duda el tema de la conectividad en esas zonas rurales sí que es bien complicado. José Luis, usted es profesor universitario de periodismo precisamente en la ciudad, en Bogotá. Digamos que de pronto el tema de la conectividad no es el principal obstáculo, pero ¿qué retos ha encontrado usted para conectarse más pedagógicamente con los muchachos? Germán, mire, aquí hay varios temas. Uno, por ejemplo, la preparación de las clases. No es la misma y uno tiene que lograr mantener la atención de los estudiantes. Ese es uno de los retos cuando lo hace de manera presencial, pero cuando es en manera virtual todavía mucho más, porque los estudiantes primero muchas veces están cansados, todos están viendo clases, el mismo método de clases virtuales y a muchos, por ejemplo, ya he tenido casos de estudiantes que se han excusado porque ya han empezado a sufrir de migraña, otros, aunque no lo creamos, todavía tienen problemas de conectividad, otros dicen, mire, tengo un problema con el micrófono, otros dicen, mire, el computador me está molestando, otros lo tienen que hacer desde su celular. Entonces, tecnológicamente hemos ido avanzando, pero no es tan sencillo. Y el otro gran reto es que para mí es muy difícil, yo me muevo en la clase cuando era presencial, camino, muevo mis brazos, ahora estar sentado y ya no les veo los rostros a la mayoría de los estudiantes, muchos de ellos lo hacemos por plataforma Zoom, simplemente sale el nombre, pero rara vez les ves los rostros, entonces es una sensación muy extraña estar hablando durante hora y media ante una pantalla del computador cuando casi en la gran mayoría de las veces no estás viendo a los estudiantes, ese es un reto ahí complicado, pero hasta ahora creo que la cosa va bien. Claro, la retroalimentación es una cosa bien complicada, que uno necesita la retroalimentación de los estudiantes. Profesora, sus estudiantes son niños. ¿Cómo hacer que se concentren los niños en una clase? Es complicado ya en un salón de clase. ¿Cómo hacerlo cuando están a una distancia en sus casas, de pronto con un papá trabajando o sin nadie alrededor? ¿Cómo logra que se concentren? Bueno, sí, a ver, pues yo tengo un grupo pequeño, manejo un grupo pequeño, pero pequeño y grande al mismo tiempo en actitudes de disciplina, de condiciones difíciles, otros con dificultades de aprendizaje, pero uno tiene que buscar la forma de adaptarse a cada uno de ellos. Usted me pregunta un grupo, yo entro a mi salón de clases, saludo al grupo, pero al iniciar la clase yo tengo que centrarme en cada uno de ellos porque son mundos diferentes. Son situaciones diferentes, mundos diferentes, aprendizajes diferentes. Los estudiantes aprenden de diferente forma, de diferente manera.
Entonces, hay que adaptarse a la situación de ellos. En este caso hemos manejado la disciplina por medio de los padres de familia, por medio de videos. Ellos me reenvían el trabajo que están elaborando. Yo con palabras de ánimo, de actitud positiva, está muy bien tu trabajo, felicitaciones, qué bien, ve, has progresado, dándoles como ese impulso para que ellos continúen cada día con su trabajo en el hogar. Claro, motivarlos. Y les pregunto a ambos, empiezo de nuevo con José, ¿cómo va a ser el tema el próximo semestre? Ya casi salimos a vacaciones cada año en colegios y universidades. ¿Cómo sería el tema el otro semestre? ¿Qué deberían manejar las instituciones, los profesores y los estudiantes para que esto mejore si necesitamos seguir en esta virtualidad en la educación? José Luis, empiezo por usted con el tema universitario. Yo creo que hay que mejorar mucho el tema del, no tanto la conectividad, porque yo siento que con la conectividad la cosa va bien. Yo lo veo más es como desarrollar programas o, o caminos que hagan de la virtualidad algo mucho más cercano entre ese aprendizaje. Porque si debo ser sincero, muchos estudiantes se me han quejado y me han dicho, no lo dicen por mí, algunas veces se quejan, incluso han recibido quejas de amigos de ellos o de otros compañeros que les dicen que a veces no se sienten esa relación tan cercana con la clase. Y yo siento y no lo digo que sea por error de los profesores, lo que pasa es que esto es un aprendizaje para muchos de nosotros. Esto nunca había pasado, de pronto hay unos profesores que tienen un poco más de experiencia en este punto, pero yo sí creo que hay que diseñar, y ese es el reto que tiene ahora la academia, de diseñar programas o estrategias para que las clases, así sean virtuales, sean mucho más cercanas y la interacción haga que los estudiantes se sientan más partícipes y mucho más interesados en las materias. Y eso no es tan sencillo. Indico, los programas siento que en muchos aspectos van bien, creo que van bien, lo que he escuchado, pero de todas maneras esta es una prueba de error y yo creo que nos estamos aprendiendo nosotros también sobre la marcha. Están aprendiendo los estudiantes, pero estamos aprendiendo nosotros también. Claro, y hemos hablado con usted, el profesor tiene que preparar sus clases, ahora debe preparar el doble porque no es solo hablarles a los estudiantes de estar en un salón, sino bueno, ¿y cómo los conecto? ¿Cómo hago que participen? ¿Cómo hago que estén más activos en clases, aunque no estemos juntos? Profesora, y usted en el tema rural, en el tema de Cauca, que además Cauca es un sitio complicado por muchas razones, ¿qué le pediría a gobierno, qué le pediría también a papás, a padres de familia, para que esto mejore si necesitamos seguir en educación virtual por un tiempo? Bueno, yo pediría como más conectividad, ¿no? Modernización, actualización. Un estudiante que en una vereda inclusive no tiene celular, no hay señal, carece de un computador para su trabajo. En el censo que se hizo pues, de la institución, ninguno de los estudiantes tiene un computador para su trabajo. Entonces, nos ha tocado por medio de fotocopias, elaborar guías, inclusive líderes de la comunidad que nos han colaborado en este proceso, traer el trabajo de los estudiantes. Personalmente yo elaboré una guía porque consideraba que el estudiante debe seguir con el hábito de trabajo, el hábito de estudio, igual que el profesor, el estudiante está en contacto y es el tiempo que nos corresponde de clase, estar en atención a ellos, estar en orientación de sus actividades diarias. Lógico que ellos se cansan porque pues es muy distinta la clase presencial a la clase virtual o a otro medio que tenemos que inventar cada día o renovar cada día. Estos días ha sido para nosotros de mucho trabajo, doble trabajo. Créame que estamos a las 10, 11 de la noche terminando nuestro trabajo de revisión de exámenes, de envíos, preparación de material, porque pues con la primaria es algo más complicado. La tecnología como primera medida pues los atropella, la distancia,
señal, la carencia de señal, una buena comunicación. Estamos totalmente aislados de todo medio para llevar a cabo una buena educación. Claro que sí, profesora Lucía. Y antes de despedirlos, quiero trasladarles la pregunta que le hicimos a nuestros usuarios en redes sociales hoy. Uno siempre recuerda a un profesor. ¿Qué profesor recuerdan y por qué? José Luis, ¿usted qué profesor recuerda y por qué lo recuerda tanto? Germán, le voy a robar 10 segunditos. A mí se me olvidó decirle algo muy importante cuando usted hablaba de los retos. Ojo con el tema emocional, si esto sigue en virtualidad, hay que tener mucho en cuenta el encierro de los estudiantes, ya la exigencia del maestro al profesor, a los estudiantes tiene que cambiar, porque estamos hablando ahora con jóvenes que están en unas circunstancias de presión por el encierro, por la presión que están manejando en sus propios hogares, por las crisis económicas, por los roces familiares, y eso es un tema que también tiene que tener mucho la academia. Ahora, paso a la siguiente pregunta. Recuerdo dos profesores. Diana Uribe es lo mejor que me pasó. Yo adoro, amo la historia. Un sueño que tengo algún día es estudiar historia, ojalá muy pronto, y las clases con ella son inolvidables. Y tuve un maestro de arte, de historia del arte, que se llamaba Juan Carlos Conto. Ver a ese hombre hablando de obras de arte, de Da Vinci, de Degas, de Rafael, del Tintoretto, no sé, era una cosa espectacular. La forma y la pasión y la emoción que ese hombre le imprimía a cada obra de arte que nos explicaba, nunca se me van a olvidar. Estos dos profesores los llevaré siempre acá en el corazón. Bueno, ahí le rendimos un homenaje a ellos. Y profesora Lucía, ¿usted qué profesora recuerda y por qué? Yo quiero recordar con gratitud a la profesora Selfa María Hoyos, con quien estudié mi primaria. Realmente la recuerdo por la ortografía, exigente en la ortografía, unos temas de español, por lo cual me ha permitido desenvolverme, desempeñarme en todo mi ámbito profesional. Lo recuerdo como si fuera ayer, la exigencia, la responsabilidad. Y recuerdo a Emma Cecilia Muñoz, también mi docente de primaria, con el amor, con la ternura que nos enseñaba y con las canciones. Era todo con canciones. Entonces llevo eso en el alma y aún me encanta enseñar así con las canciones, temas vivenciales. Muy rico y se presta pues en el campo allá con los estudiantes. Y envidio tanto a estos estudiantes que están allá en la vereda, felices trabajando en el corredor de la casa, en el patio de la casa, bajo el ambiente de la naturaleza, sobre el canto de las aves, y esto yo lo anhelo estar allá con ellos. Bueno, profesora, muchísimas gracias por acompañarnos. Y son profesores que nos marcan la vida, profesores que nos hacen amar una materia, así como José Luis dice, o que nos hacen dedicarnos incluso a la docencia, como la profesora Lucía. Muchísimas gracias a ambos y feliz día, profesora Lucía, profesor José Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias. Ya hacemos una pausa, pero ya viene Ricardo Ospina, que nos contará qué tiene hoy en su radar. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y como de costumbre, nos acompaña a esta hora Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio. Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy está en el radar una historia que tuvo su inicio en marzo del año pasado, que tiene como protagonistas a Omar Ambuila, ex jefe de control de carga del puerto de Buenaventura, perteneciente a la DIAN, de su esposa Elba Chará y de su hija Jenny Ambuila, quien seguramente usted recordará porque se hizo célebre en redes sociales por ostentar dinero que aparentemente fue obtenido de manera ilegal por su padre y por su familia. Al parecer, de acuerdo con las investigaciones, Omar Ambuila cobraba dineros a algunas compañías y algunos ilegales para hacer pasar la mercancía de contrabando por el puerto sobre el Pacífico. Jenny Ambuila y su familia fueron descubiertos porque ella decidió empezar a publicar en redes sociales una vida de excesos, de lujos y de excentricidades, entre ellos la compra de un Lamborghini rojo que estuvo
en sus redes sociales, sobre todo en Facebook, durante varios meses, además de carteras costosas y una vida que realmente no tenía ningún tipo de correspondencia con el salario que devengaba su padre, ni con las actividades de ella, que no tenían demasiados ingresos. Por allí se empezó a desenrollar el ovillo de la investigación y finalmente se produjo la captura de estas personas. La noticia anoche y hoy en Colombia es que quedaron libres por vencimiento de términos. Quiere decir que en teoría la Fiscalía se tardó más de 240 días en llevarlos a juicio. Y lo que está hoy en discusión es realmente si esto ocurrió o no ocurrió. En primera instancia, un juez había negado esa posibilidad, pero en segunda instancia ayer otro juez, el juez quinto de Cali, avaló esa solicitud de libertad porque consideró que 2 aplazamientos que tuvo el proceso no tienen por qué ser descontados a los investigados, es decir, a Omar Ambuila, a Jenny Ambuila y a El Bachará, investigados entre otros por lavado de activos y concierto para delinquir. Lo que dice este juez en una decisión muy polémica es que una petición que se hizo en su momento para que se cambiara el caso de Cali a Buga y una petición de nulidad del escrito de acusación no eran una maniobra dilatoria y tenía que contarse dentro de los 240 días que tenía la Fiscalía para llevarlos a juicio. Y como eso no se hizo, afirmó el juez, simplemente los dejó en libertad. El mensaje es muy malo para el país, que está cansado de que los corruptos, en este caso presuntamente vinculados porque todavía no han sido vencidos en juicio, queden libres y no pase nada. Ojalá que en última la justicia triunfe y se sepa realmente lo que hay detrás y paguen los responsables. Ojalá, Ricardo. Muy buenas noches y gracias. Y así llegamos al final de Sala de Prensa hoy, pero el lunes los esperamos con mucha más información. Sigan ahora con Signo Pesos. Muy buenas noches.